Las infecciones de las vías urinarias, en su mayoría son provocadas por bacterias, aunque algunos virus, hongos y parásitos también pueden infectar riñones, uréteres, que son los conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga misma, y la uretra, que es el tubo a través del cual sale la orina del cuerpo. Por lo general, las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas, según el lugar de las vías urinarias donde se producen, aunque a veces los médicos les resulta difícil e incluso imposible determinar el lugar exacto. Algunos médicos consideran que las infecciones de la uretra, la uretritis, y de la próstata, prostatitis, forman parte de las infecciones urinarias bajas. En los órganos pares, como los riñones, la infección puede producirse en uno o en ambos órganos. Los microorganismos que provocan la infección por lo general entran en las vías urinarias por uno o dos accesos posibles. La puerta de entrada más frecuente es el extremo inferior de las vías urinarias, es decir, la abertura de la uretra en el extremo del pene en el hombre o el inicio de la uretra en la vulva en la mujer. La infección asciende por la uretra hasta la vejiga y a veces hasta los riñones o ambas cosas. Otra vía posible es el torrente sanguíneo, por donde suele llegar a los riñones. Es muy importante que si usted tiene alguna infección en vías urinarias, no se automedique. Médicos generales, y especialmente los urólogos, son los encargados de determinar si hay una infección en vías urinarias y de darle el tratamiento específico para curarla. A continuación, en Soluciones, hablaremos de infecciones en vías urinarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Soluciones. Encantados de recibirlos en esta su casa, Radio y Televisión de Veracruz. Está usted en la frecuencia correcta, en la frecuencia de TV+, 26.1 de señal abierta. También bienvenidos a través de los distintos sistemas de cable. Y la emisión está transcurriendo por Facebook en TV+. Y es por eso que queremos abonar en el programa de hoy pues esta información tan valiosa que es las infecciones de las vías urinarias, y hemos invitado en esta ocasión al químico clínico Alejandro Aburto Herrera, pues para ahondar un poquito en esta información que seguramente en la época de calor estuvieron presentando más personas. Bienvenido, químico. Qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado. Saludo para todos los televidentes. Para nosotros es muy valioso poder orientar al público de temas que de repente sí acaparan mucho a la sociedad, como puede ser un tema de salud, ¿no? Y es el caso de las infecciones de las vías urinarias, que aunque tal vez no tenemos un eco frecuente, pero ¿quién no ha padecido en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, infecciones en las vías urinarias? Así es, el tema de las infecciones en general, pues todos en algún momento cursamos por año al menos una o dos en diferentes zonas. Lo más común son las infecciones de vías urinarias, dado lo que vamos a explicar, pero pues todos en casa siempre hemos padecido infecciones de garganta, ¿sí? Infecciones gastrointestinales y la reina de las infecciones, que son justamente las del tracto urinario. Se van ahí pegando justamente con las gastrointestinales y de ahí en tercero las de garganta. Digamos, tomando en cuenta el grupo de lo que más comúnmente encontramos como diagnóstico en resultados de laboratorio. Qué interesante. Y hoy también queremos pedirle al público que podamos tener este ejercicio de retroalimentación, y si tienen alguna duda, algún comentario, se puedan comunicar con nosotros al 2288-423500, que es la línea disponible en el estudio. Ahí está apareciendo en pantalla, y también tenemos una línea de WhatsApp disponible para ustedes, 2283-095810, además de que en la emisión de Facebook también nos pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto intentaremos darles respuesta en el transcurso de la emisión. Y primeramente, pues les vamos a ampliar un poco el panorama, porque sabemos que una infección es un dolor, una inflamación, algo que me molesta,
pero ¿cuál es el concepto en sí de una infección en las vías urinarias? Muy bien. En este caso, iniciando, las vías urinarias o todo lo que es el sistema renal se compone de varias partes. Vamos a empezar a describir lo que es los riñones, ¿sí? Son los encargados de, digamos, filtrar los desechos o todos los elementos que el cuerpo ya ocupó, pasan justamente a este órgano. Este órgano lo que va a hacer es generar justamente la filtración para separar los desechos que mi cuerpo ya no va necesitando. Lo más común son desechos metabólicos, proteínicos, como urea y creatinina. Sí, esto lo vemos en una química sanguínea. Cuando vamos al laboratorio nos lo medimos en sangre, ¿sí? Pero esto es justamente lo que se va desechando día a día. Entonces, ¿qué es lo que aquí va a pasar? Los riñones, que se encuentran en la parte más arribita, empiezan por los ureteros a enviar justamente estos desechos a la vejiga. La vejiga, digamos, es un sistema, es como una bolsita, donde justamente ahí van a empezar a llegar estos desechos. Cuando tiene un peso y cuando tiene un volumen así adecuado, justamente se manda la señal nerviosa al cerebro, donde nos va a causar la sensación de orinar, y es cuando viene el vaciado. Entonces empezamos con riñones, luego los ureteros, luego la vejiga y luego la uretra. Todo esto es, digamos, se pueden hacer infecciones a varios niveles, a niveles de uretra, que sea la parte más cortita, que está más expuesta, a nivel de vejiga, a nivel de ureteros, y ya cuando es más complicado, a nivel renal. Entonces, en el concepto de infección, ¿cómo le llamamos a cada una de estas infecciones? Porque seguramente todos hemos tenido a alguien en casa, ¿no?, que nos dan los términos, es que padece este término y le hemos escuchado. Uno es uretritis. Quiere decir que la infección se generó justamente en la uretra, en la primera parte que hay entre lo que es el inicio de la uretra y la vejiga. Si la infección es en la vejiga, que es lo más común, se le llamamos cistitis. Si la infección todavía va más arriba, digamos una infección maltratada o no tratada, en este caso se le llama en los ureteros ureteritis, que también viene como en las hojas que nos dan los médicos, dice diagnóstico ureteritis. Y por último, la fase más compleja, ¿no?, ya cuando la infección está también en el riñón. Ahí es cuando le llamamos pielonefritis. Una pielonefritis es la más compleja porque aquí siempre habrá fiebre, aquí siempre habrá dolor, sobre todo en la parte de la espalda. Habrá también sensación de dolor al orinar, ¿sí?, y probablemente también un olor fétido en la orina. Estamos viendo justo en pantalla lo que pudiera ser gráficamente la inflamación de estos órganos. Exactamente. Y en el caso de mujeres, esas serían las únicas infecciones. En el caso de los varones hay que sumarle una más, que sería la próstata, y en este caso se le llama prostatitis. Pero en la imagen que podemos ahí ver gráficamente, pues lo más común es uretra y vejiga, ¿sí? Hay personas que a veces no tienen síntomas, hay infecciones que cada vez van resistiendo más a medicamentos, y estas bacterias, generalmente la llamada E. coli, que es lo que viene en resultados de orina cuando encontramos una infección, tienen, digamos, unos flagelos, son cilios, que le permiten la movilidad. Al permitir esta movilidad, pasa el tiempo, y es cuando puede ascender justamente a lo que le llamamos las infecciones urinarias altas. ¿Cómo podemos sospechar o qué nos orienta a que tenemos una infección en las vías urinarias? Bien, son varios puntos, simplemente que a veces nosotros no sabemos leerlo. Vamos a empezar notificando. Nuestro cuerpo siempre nos va a dar alertas cuando algo está fallando. El detalle es que pues, somos muy renuentes a la atención y a darle valor a estos datos. Muy común el dolor de cabeza,
siempre va a ser el mayor indicativo de que algo en tu cuerpo anda mal. Sí, en el caso de infecciones, el dolor de cabeza es algo que siempre va a estar presente. Segundo dato, se le llama disuria o dolor al orinar. Sí, todos hemos en algún momento experimentado una sensación de ligero malestar al orinar, ardor, dolor como tal. Ese es un segundo punto que también me indica que se sospeche de una infección. El tercer punto es justamente lo que son mal olor. La orina tiene un aroma ligeramente urea, ligeramente lo notamos, pero pasa que cuando no vamos al baño de manera frecuente, como una orina que sale, y la dejo pasar 2 o 3 horas en un espacio, en un recipiente, y empieza a oler mal porque genera fermentación y oxidación, en ese momento, si yo no voy al baño también, esos mismos cambios que deberían de generarse de manera externa los voy a generar en el interior de mi cuerpo. Factores que me favorecen a tener más probabilidades de una infección. Entonces, cuando yo voy al baño y noto un aroma más intenso, ¿sí?, es ahí cuando justamente decimos, algo anda mal. ¿Sí? Otro más a veces es presencia de espuma. Hay algo que la espuma nos marca 2 factores. Y por eso en los varones es más fácil notarlo, porque pues normalmente orinamos de frente, la distancia es más alta y pues bueno, se dice que los varones tenemos que orinar sentados, es la manera correcta ahora también de hacerlo. Sin embargo, pues es una cultura que no se ha podido implementar. Entonces, comúnmente en casa el varón orina de frente, hace espuma. Si esa espuma cuando estamos orinando, ¿sí?, esa espuma se degrada o las burbujas se rompen pronto, es normal, producto justamente del choque entre 2 densidades y nada más. Pero hay veces que cuando orinamos la espuma se nota, dijeran, ligeramente más espesa y las burbujas no se rompen. Tardan mucho y dejo pasar bastante tiempo y veo que sigue. Bueno, ahí habría que sospechar de probablemente una infección. Ya en los casos más severos, quizás ya una disfunción o una disminución de la función renal. Pero en este caso, en el caso de mujeres es más complicado ver ese dato. Sí, claro. Sí, pero los varones sí lo pueden hacer. Entonces, el dolor de cabeza, el dolor al orinar, ¿sí?, el olor fétido es lo principal. Son como los más comunes que podemos encontrar. Y por último, digamos entre los 4 grandes, obviamente la fiebre. ¿Qué tenemos nosotros? Un sistema inmunológico que trabaja, digamos, las 24 horas y su objetivo va a ser eliminar cualquier agente patológico, ya sea una bacteria, sea un hongo, un parásito, un virus. Lo que hace el cuerpo es justamente generar calor en la zona donde tenemos la infección. Un ejemplo sencillo, un piquete de mosco, se genera una lesión, el cuerpo detecta que ahí hay un daño, genera inflamación y calor en esa zona. La inflamación es similar a generar un cerco, como cuando pasa alguna situación en la sociedad de un evento, se genera un cerco para evitar que el agente que haya entrado, virus, bacteria o lo que sea, circule. Genera calor, porque la mayoría son termolábiles, quiere decir que por temperatura se van a eliminar. ¿Sí? Pero en el caso de una cistitis va a generar fiebre de manera completa. Pensando que hay una amenaza a todo nuestro cuerpo, me va a pedir una fiebre. Entonces cuando nos dicen, oye, es que hay datos inmunológicos que tenemos que cuidar y a veces no los respetamos, pero una fiebre me indica siempre infección. Y mucha gente no se atiende, no va al médico, solamente toma medicamento. Para quitarse la fiebre. Para quitarse la fiebre, exactamente. Pero no atendió el problema. Entonces, eso es un detalle que hace que estas infecciones sigan avanzando, que las bacterias se sigan reproduciendo y entonces al rato tengo una infección más severa. Claro. Y me la paso así por días, porque cuando hemos recibido pacientes y preguntamos, ¿desde cuándo tiene molestias?
15 días, Wow. 20 días, ya tiene rato. ¿Y por qué viene hasta hoy? Pues es que estuve tomando analgésicos durante todo este tiempo, porque la idea normal de la gente es, tengo fiebre, solo tengo que quitarme la fiebre y nada más. Entonces, esto favorece también a que las infecciones sean más complicadas, que incluso migren y salgan de la zona donde están y puedan ir permeando hacia más zonas. Entonces, ¿cómo sospechar? Estas son las, digamos, principales. Focos rojos, como les llamamos. Focos rojos. En el caso de mujeres, por ejemplo, se genera una secreción, a pesar de que es una infección de vías urinarias, la cavidad vaginal va a generar una secreción. Sí, también como a modo de respuesta, ¿no? A modo de respuesta, ¿qué es lo que genera? El moco cervical, que es una masa gelatinosa que viene de adentro hacia afuera, para que cualquier bacteria que quiera entrar también hacia esa vía, se pega ahí como una bola de nieve y la expulsamos. Entonces a veces confunden y piensan que tienen infección vaginal, y en este caso no es así. Hay que identificar y hay que hacer los estudios para poder saber justamente qué es lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, nos mencionan el escozor, ¿sí? La sequedad vaginal, menor lubricación y sangrado. Ya cuando hablamos de un sangrado, la infección ya es muy severa. Quiere decir que las bacterias ya hubo una reproducción en una cantidad tan grande que ya empieza a lacerar o a lastimar los tejidos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ser muy responsables con la interpretación de todos estos síntomas. Entonces, regresando al punto, los signos siempre están. Mi cuerpo siempre me va a avisar, pero lo que hacemos es no ir al médico, simplemente lo que escuchamos y lo que nos dicen, aguantamos. Después se vuelven los signos, se vuelven más intensos y es cuando dicen, pues ahora sí ya voy a ir al médico. El médico empieza a tener sospechas también y lo que va a hacer es mandarme a hacer estudios. Ya una vez que me hagan estudios, ya puedo determinar en dónde está la infección. Porque mencionando eso, es muy posible que a veces se confunda que tienen infección en una zona, pero realmente es en otra. Entonces, aquí, con todo esto, tenemos que tener muy en cuenta o anotarlos para que yo sepa que si tengo alguna de estas molestias, tengo que ir inmediatamente al médico y pensar ya en que tengo que llevar una muestra de orina. ¿Sí? Todo eso también lo podemos visualizar en la turbidez. También cuando orinamos, debe de ser una orina de color clarito, ¿sí? Un color paja, porque si no un amarillo, no debe ser amarillo intenso. Debe ser un amarillo pajizo y transparente. Al terminar de orinar en el inodoro, nosotros siempre recomendamos, siempre voltea a ver la orina y las heces. Si no es que no es muy rato, se ven cosas. No tienes que ser personal de salud para poder ubicar cuando tu orina cambió. Claro, y saber cómo se está comportando tu cuerpo y estos justo desechos que tenemos, ¿no? De manera natural, pues sí saber qué está sucediendo con nuestro cuerpo y si sospechamos algo, pues con mayor razón estar atentos a qué pasa con ellos. Muchas veces en la consulta clínica el doctor nos pregunta, oye, ¿cómo son sus heces? No sabemos, no le sabemos decir, claro. si cambió de color, muchos datos, porque no tenemos esta cultura de estar observando algo que naturalmente deberíamos hacer. Exactamente, entonces también la turbidez. Yo voy al baño y veo que está turbio, algo anda mal. Y ha pasado que va uno a orinar y de repente se nota justamente como hay una turbidez y se empieza a mezclar. Puede que notemos que haya esta turbidez y no haya un cambio de olor. Es posible, digamos, es un porcentaje muy bajo, pero sí es posible. O sea, que digamos, ay, pero es que como no huele mal, no pasa nada. Pero si es o tiene otra característica, en este caso, que se ve diferente, pues sí, hay que estar atentos. Habría que sumar, digamos, puntos. Si tengo turbidez en la orina, puede haber otra situación que pueda ser cristales, ¿no? Sí, pueden ser cristales, que en este caso también el no consumir la suficiente agua hace que la orina se concentre más, ¿sí? Y pudiera ser justamente por sospechas de un cálculo en los riñoncitos.
Entonces por ahí se van a ir los desechos también, lo que a veces le llama a la gente la arenita o el lodo de la vejiga. Efectivamente, también puede causar ligero dolor al orinar, pero este se va eliminando, digamos, no es tan frecuente. Este no me va a causar dolor de cabeza, en la mayoría de los casos no lo va a hacer, y tampoco me va a causar fiebre. Entonces, ahí como vemos en la pantalla, la necesidad de orinar con frecuencia. ¿Por qué aparece la necesidad de orinar con frecuencia? Porque mi cuerpo necesita ir vaciando lo más rápido posible, o lo que se le llama enjuagando. Mi cuerpo detecta una infección. El sistema inmunológico dice que tenemos que hacer es enjuagar. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta más fácil? Es empezar justamente a tener micciones más frecuentes. Y es más frecuentes también porque con esto evitamos que la orina se quede mucho tiempo en la vejiga. Nosotros tenemos que tener la costumbre de orinar al menos cada 4 horas. Es el tope. Y en el caso de mujeres, lo más común es que no toman agua en la mañana porque no quieren orinar, o si tienen ganas de ir a orinar, se las aguantan. Después de 4 horas, cada minuto que va pasando va aumentando el porcentaje y probabilidad de generar las infecciones. Entonces, eso es lo que pasa. La sensación también de que orino y no está vaciado la vejiga, ¿no? Corresponde a un proceso por inflamación. Todo lo que es el tejido de la uretra y todo lo que es el revestimiento de la vejiga generan un engrosamiento, ¿sí? Y las terminales nerviosas cambian. Entonces yo, por más que quiera orinar, orino, pero como la inflamación se genera, entonces la circulación o el vaciado, porque la uretra se empieza a hacer más pequeña porque por dentro empieza a apretar por lo inflamado que está, se vacía muy poquito. Digamos como si a la manguerita yo le pusiera un calibre más angosto. Entonces orino, pero no termino de vaciar. ¿Sí? Entonces esa sensación también es muy compatible con probables infecciones. Sí. Y ahí vimos también estos gráficos y esta información. Esperemos que estén tomando nota y que tengamos esta nueva dinámica. Ahí vemos la sangre en la orina, la fiebre, el vacío incompleto, el dolor lumbar también nos da como alarma, ¿no? Sí, el dolor lumbar, cuando ya aparece un dolor lumbar, es porque ya es una infección un poquito más severa, ¿sí? Quiere decir que la infección pues ya tiene ratito que ha estado presente, y pues de alguna manera ya es algo que, si yo lo presento, tengo que ir rápidamente a la atención médica. Y mucha gente siempre nos ha dicho, es que ya me duelen los riñones, ¿no? Realmente no es que duele el riñón, sino las zonas cercanas a él, que justamente por inflamación están presentando justamente esa respuesta. Sí, entonces, pues como ya lo vemos ahí, la fiebre, respuesta inmunológica, la micción frecuente, respuesta inmunológica, la sensación de no vaciado, es una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, pues sí, es parte, ¿no?, de lo que nosotros tenemos que ir haciendo y aprendiendo de cómo interpretar cada signo y síntoma que me da mi cuerpo. Muy, muy importante. Me gustaría también que nos compartas cuáles son estos factores que nos pueden hacer más susceptibles, que nos ponen en riesgo de padecer una infección en las vías urinarias. Muy bien. Empezando, por ejemplo, pues por edades, ¿sí? En los bebitos, los bebés, las infecciones urinarias son bastante frecuentes. Lo más común es justamente el uso de un pañal, y no es que esté mal, el detalle es que al momento de que ellos hacen popó o ellos defecan, se embarran todo lo que es la parte genital. En el caso de nenas, pues obviamente está inmediatamente su zona genital, y toda esta materia fecal que se embarra en todo su cuerpo, pues va generando y entrando en uno de los orificios que es la uretra, donde empieza a generar infecciones muy, muy seguido. En el caso de los niños también, aunque es menos frecuente, porque el tamaño de la uretra masculina es más larga, y el tamaño de la uretra femenina pues es muy, muy corto. Ahora, si hablamos de los bebitos, también agarran todo, ponen manos en el suelo, la higiene, pues por más que queramos, es
muy poco probable tener un control sobre lo que ellos agarran y lo que ellos hacen. Sin embargo, pues existen estos cuadros y los niños empiezan a quejarse, mencionan dolor en la pancita y hay que saber diferenciar porque el niño no sabe decir, ¿no?, que tiene dolor en la parte baja o en la parte pélvica. Entonces con esto nosotros tenemos que siempre llevarlo a su médico, llevarlo a su pediatra y generalmente hacer estudios. En este caso, pues los niños también, lo más común va a ser las infecciones gastrointestinales, porque todos se llevan a la boca. Claro, ¿sí? Pero si te parece, Alejandro, vamos a ir a una pequeña pausa promocional y en breve regresamos para que nos des más datos y más información de qué nos pone susceptibles para padecer una infección o transcurrir una infección en las vías urinarias. Los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros. Vamos a esta pequeña pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Las infecciones en vías urinarias afectan tanto a niños como a adultos. En los niños son un problema de salud frecuente. En mujeres embarazadas merecen especial atención por los riesgos perinatales. La ausencia de nuevas moléculas antimicrobianas y el incremento en la resistencia bacteriana favorecida por el uso indiscriminado de antibióticos obliga a normar conductas para el abordaje y el tratamiento inicial de las infecciones en vías urinarias. Siga con nosotros, seguimos platicando acerca de las infecciones en vías urinarias. Así es, estamos hablando en la emisión de hoy de estas infecciones en las vías urinarias en las que prácticamente nadie exenta, porque como vemos en la cápsula, desde muy pequeñitos a muy temprana edad podemos padecerlas. Hoy está con nosotros el químico clínico Alejandro Aburto Herrera. Valoramos mucho tu tiempo, químico, para abonar justo a este tema y irnos llevando de la mano, informándonos, explicando al público quiénes lo podemos padecer, qué. Justo antes de irnos al corte, pues hablábamos de las características, los síntomas y también de qué nos pone un poquito más susceptible a padecerlas. Nos hablabas de, en el caso de los bebés, el tema del pañal. Ahora en la cápsula, bueno, también se dice que las mujeres embarazadas también son, digamos que hay un alto porcentaje de mujeres embarazadas que pueden padecer este tipo de infecciones. Así es. En el caso de la predisposición, ¿qué factores me influyen? Por ejemplo, las mujeres embarazadas propiamente generan un cambio, ¿no?, digamos, de un cambio fisiológico, hormonal y más allá. Y del pH, ¿no? Y del pH que va a hacer que justamente seamos más susceptibles. Entonces, los cambios que se generan siempre van en justamente la gestación, preparar todo lo que necesita el bebé para su formación y reproducción. Pero entre ellos es más que nada que el pH, que generalmente es de 4.5, ¿sí?, en grado de acidez. Es un pH que mantiene un control de las bacterias que debemos de tener ahí, que también son buenas, y generan, por ejemplo, protección contra otras que son patológicas. Aquí en este caso el pH sube de 4.5 a 6.5 aproximadamente. Un pH de 6.5 me genera justamente esa probabilidad a tener infecciones. Por eso es que cuando van a servicio ginecológico siempre dicen hay que tener mucho cuidado y siempre va de cajón un examen de orina en el control, ¿sí? Pasa también, por ejemplo, otros factores y otro que genera cambio de pH en el uso de anticonceptivos, ya que en pues efectivamente me genera una no concepción, ¿sí?, pero al momento de un acto sexual se genera una eyaculación interna, porque dicen, pues no voy a embarazar a nadie, ¿no? Lo que no se menciona es que el pH de una eyaculación o del semen es de 8, 8.5, 9. Entonces, si yo tengo en una eyaculación un pH de 8.5 más 4.5, me da 13.
como se mezcla, hace un pH de 6.5. Eso también es una situación que tenemos que cuidar, el uso racional de los anticonceptivos, que ojo, solamente es anticonceptivo, pero puede favorecer también a las infecciones. ¿Qué se recomienda? No es que dejen de usarlo, simplemente cada quien tiene su gusto y decisión, pero se tendría que terminar el acto afuera para evitar dejar este cambio de pH y me haga más susceptible a infecciones. Otro factor, la baja ingesta de líquidos, ¿sí? La gente está acostumbrada a que agua simple no la toma, ¿sí? Dicen, es que tomé café, tomé un jugo. Ya cuento como mis 8 vasitos, ya me tomé 4 de café, ¿no? Exacto. Las toman en cuenta. Y no, o sea, el agua simple mínimo deben ser 2 litros por día. ¿Sí? Porque la gente tiene la idea de que es que 2 litros al día es suficiente. No, es lo mínimo que te pedimos al día. Depende también el peso, ¿sí? Pero digamos una persona, digamos de unos 40 kilos, 45 kilos, no sé, jovencito, 2 litros está bien. Pero una persona de 70, 80, 90 kilos, entre más peso, más agua voy a necesitar. ¿Por qué? Porque dijeron, es la manera en la que yo también voy a generar una orina más limpia, que no esté tan concentrada, para evitar los factores de infecciones. ¿Sí? Si yo estoy tomando café, jugos, refrescos, hasta el agua mineral, tampoco solventes, es como decir, yo no me baño con jugo, yo no lavo mis trastes con café, entonces, ¿con qué voy a empezar a eliminar los desechos de mi cuerpo? Con agua simple. Y adicional a los 3 o 4 litros que una persona normal debería tomar, puedo adicionarle el café, el té, lo demás, sin problema, pero el agua simple va de cajón, ¿sí? La otra situación, pues también es retener mucho tiempo la orina, como lo habíamos mencionado, ¿no? Aguantarse las ganas. En las chicas, digamos, son campeonas en aguantar ganas para ir al baño. Es una muy mala práctica. Entendemos que pues, por las zonas ahora se va determinando que haya baños exclusivos, ¿no? Uno para hombres y otro para mujeres. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, un hombre cuando orina parado genera mucho salpicar. Tal vez son gotitas o aerosoles muy pequeñitos que no los vemos, pero están ahí. Y eso sí puede generar más contaminación. Por eso ahora ponen mejor un baño para mujeres, un baño para hombres, para mantener un poquito más ese control. La correcta higiene, ¿sí? Se menciona también otros factores, a veces el uso de jabones con muchos aromas, con muchos perfumes, también erosionan y pueden facultar para generar infección. Las zonas genitales deben de lavarse agua y un jabón neutro, la marca que sea, pero neutro. Si tiene perfumes, tiene alcoholes. Si tiene alcoholes, estos resecan, estos erosionan, estos van generando una eliminación de la microbiota normal que me ayuda a defender, se va eliminando. Entonces también ahí, por ejemplo, es mucho ojo con cómo lo hago. Una persona es que huele momento, no tiene que ser así, es simplemente el aroma natural y con un jabón, lo más sencillo, neutro. Mantienes el pH normal, evitas la laceración y lastimar justamente los tejidos celulares y de esta manera pues es menos probable que nosotros desarrollemos una infección. Pero ¿qué diferencia, Alejandro, hablar justamente desde lo clínico, ¿no? Estas características cuando comercialmente estamos bombardeados de usa este jabón y también y en el mundo comercial vamos al supermercado y hay cualquier cantidad de productos que son todo lo contrario, ¿no? Que tienen estos aromas, que no son necesarios y que al contrario me pueden pues hacer que deje de producir esta defensa natural. Así es. Entonces, lamentablemente, pues sí consumimos mucho, ¿no? Productos, y el detalle no está en los productos, sino en que no pedimos más información, ¿sí? Entonces, en cuestión de esto, por ejemplo, en las consultas ginecológicas le pueden preguntar a su médico, ¿sí? Y él les va a corresponder con una pregunta similar. No hay que usar nada de eso. Incluso cuando tenemos otros productos que tantito me tengo una raspadita, hay que comprarte un montón de cosas. No, anteriormente agüita y un jabón
es más que suficiente. Aquí el detalle es tener la higiene correcta. Un factor ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? en la ciudad de Jalapa, la ausencia de agua, ¿no? También es ahorita, un factor. claro, y nosotros como laboratorio lo hemos detectado. Nos ha llegado un número mayor de solicitudes de estudios para descartar infecciones. Y empezando a buscar, a tirar hacia atrás de por qué, la escasez de agua me genera muchas situaciones. Me genera racionarla más, tomarla menos, porque también vamos a la tienda y están escasos los garrafones, ¿no? Entonces, tomo menos agua. En la cuestión del aseo de la casa es mucho menor. En el aseo personal también es más rápido, porque pues intentamos economizar lo más posible esto. Y en la cuestión de los alimentos, pues también los intentamos higienizar, pero no es posible hacerlo de manera correcta. Entonces, estos factores también de la escasez de agua han generado muchísimas infecciones. Hablamos hoy de infecciones de vías urinarias, pero ha generado gastrointestinales y demás. Entonces, cuando mencionan, es que la escasez de agua, ¿qué tanto afecta? Pues afecta mucho. O sea, sí pone en riesgo también una comunidad y una sociedad. Entonces, temas ahorita, de salud severos. Porque nos dicen, bueno, ¿y por qué el incremento? Nuestras gráficas nos dicen, oye, pues, ¿y ahora qué está pasando? Fácil, es el agua. También si el agua es de mala calidad y todo eso, pues todavía... No está limpia. Si no está limpia correctamente, digo, le suma. Pero digamos, en estas fechas, pues sí tenemos que ser muy específicos en qué zonas tenemos que generar más aseo, ¿no? Podemos pensar en, ¿sabes qué? Utiliza un poquito más agua para las zonas que más se ensucian y para las que menos se ensucian, ahí sí racionar, pero es complicado. Pero digamos, en Jalapa hemos visto eso. La escasez de agua me ha generado también mayor probabilidad a generar y desarrollar infecciones. Muy bien, pues ya tenemos estos datos, esta información contundente, diría yo. Ya tengo la sospecha, prácticamente estoy segura de que estoy cursando con una infección en las vías urinarias. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, cuando tenemos ya una sospecha, lo primero que hay que hacer es acudir a una consulta médica. ¿Sí? El médico va a hacer clínica, que en este caso es evaluar si realmente es compatible con una infección. Los signos son muy claros, entonces prácticamente hay que ir para que sea de manera profesional y ordenada la manera en cómo se va a diagnosticar. Y hacer este perfil y hacer pues ya nuestro diagnóstico, porque se le tiene que dar un seguimiento. Claro. Sí, digamos, en este caso también otros factores adicionales, la ropa muy ajustada, también genera infecciones. Y ahorita, por ejemplo, también Jalapa, con menos agua y mucho calor, genera sudoración. Y genera mayor sudoración incluso en zonas genitales y zonas pélvicas. Se dice mucho, perdón que te interrumpa, Alejandro, que cuando tomamos muchas sodas, mucho refresco, mucha Coca-Cola, ¿no?, que también somos más susceptibles. Sí. Por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas. Las personas, por ejemplo, el caso más común, una persona diabética. ¿Sí? Una persona diabética es más susceptible muchísimo a generar las infecciones. ¿Por qué? Una persona que cursa con un cuadro de diabetes descontrolado va a generar también mucha orina, pero en esa orina va a ir mucha glucosa. Y la glucosa es el centro energético o el mayor alimento para cualquier microorganismo. Claro. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Detecta que tengo niveles de 250 a 300 de glucosa. Manda la instrucción de eliminar el exceso un poquito, lo más que se pueda. ¿Y cuál es la vía primaria? La vía urinaria. Por eso hay gente que dice, es que ya me cayó diabetes en la orina, o ya tengo glucosa en la orina, y es correcto. No es diabetes, pero la glucosa que se ve en la orina es la que el cuerpo está intentando eliminar por exceso que hay en la sangre. Pero si yo tengo, digamos, por alguna razón empecé a generar una infección, las bacterias llegaron a la uretra, subieron a la vejiga, tengo bacterias y tengo su materia prima. Una orina rica en glucosa, y esto es como poner a alguien, dice, pues aquí hay postres y aquí hay lo que comer, rápido, y empiezo a alimentar y le damos todo lo necesario y enriquecido
para que la infección se destape. Entonces, efectivamente, los padecimientos crónico-degenerativos son también muy importantes. Esta gente también tiene que tomar más líquido. Y fíjate el caso curioso, una persona diabética toma, le da una sensación de sed que no puede detener. ¿Por qué? Porque dice, necesito eliminar glucosa de la sangre. ¿Cómo la voy a eliminar? Por la orina. ¿Qué necesito que haga la persona para que genere orina? Generarle una sensación de sed. Y empiezo a tomar agua y a la vez, ya una vez que estoy teniendo el canal para eliminarla, empiezan las micciones frecuentes, a orinar repetidamente. ¿Qué es lo más común? Es que dice, tienen una sed que no me la controlo con nada y aparte voy a cada rato al baño. ¿Sí? Y si a esto le sumo la probabilidad de infecciones, pues esto se pone más delicado. Y estas personas van a estar a cada rato con infección y a cada rato con infección. ¿Por qué? Porque mientras como persona también no te trates, no controles tus alimentos, no controles tu glucosa, a cada ratito vas a estar generando factores para que tengas infecciones. Y dicen, es que otra vez me dio infección, otra vez me dio infección y otra vez me dio infección. Sí, que no se generen estos buenos hábitos en la alimentación, en la hidratación, que se habla mucho, pero yo creo que no lo hacemos como a fondo, de manera más radical, el que entendamos como sociedad lo importante que es mantener una adecuada alimentación para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo a pequeño, mediano y largo plazo. Esa es la apuesta, ¿no? El que nosotros tengamos una correcta alimentación, el que podamos tener una actividad física, la hidratación, forma parte de un estilo de vida. O sea, estos hábitos forman parte de un estilo de vida que apostaría y abonaría para que conservemos la salud y evitemos justamente estas situaciones. Ya hablábamos de la visita al médico, pero queremos agradecer también a quienes están comunicando con nosotros a través de nuestras formas de contacto, y es el caso de Areli Reducindo. Dice, hola, ¿qué pruebas de laboratorio se utilizan para diagnosticar una infección de orina? Ok, lo más común es que al llegar a consulta médica, va a solicitar dos estudios, un examen general de orina y un urocultivo. ¿Sí? Estos dos siempre deben de ir juntos cuando se sospecha de vías urinarias. ¿Por qué? El examen general de orina me va a determinar la concentración de la orina, si existe sangre, si existen bacterias, si existen leucocitos o glóbulos blancos ahí presentes para eliminar la infección. Y entonces, en ese estudio general de orina, un estudio muy sencillo, muy económico, solo me dice si hay infección. Pero el otro, un urocultivo, es la siguiente fase, que es identificar el microorganismo causante de la infección. Y segunda, colocar una lista de medicamentos seleccionados para ver con cuál lo voy a eliminar. Porque también pasa lo siguiente, tengo una infección, en el examen dice que tengo una infección, pero no me dicen qué. El médico receta de manera empírica, sin haber probado el antibiótico, y existe ahora un tema también que le llamamos la resistencia a los medicamentos, ¿no? No sirve. Tomé el medicamento, cursé los 5, 7, 10, 14 días, lo que me mande o lo que constituya la dosis, y sigo con molestias, o se me pasó un ratito y después otra vez está la infección. Se tiene que hacer siempre por medio de un urocultivo, ya que este estudio me indica qué cantidad de bacterias tengo, cómo se llama el agente microbiológico causante y qué medicamentos por laboratorio ya probaron que efectivamente lo van a eliminar. Y de esta manera el médico va a seleccionar uno de ellos y entonces garantiza justamente la eliminación de la infección. Otra cosa, siempre se ha sugerido que en parejas sexualmente activas, si una de ellos da positivo a infección de vías urinarias, la pareja obligatoriamente se tendría que hacer un estudio también, ¿sí? Porque a veces en la mayoría de los casos, los varones son portadores, ¿sí? Son asintomáticos, no causa como tal una infección, pero están las bacterias ahí. Y el varón siempre va a decir, yo no tengo molestias, yo no tengo nada, mira, estoy bien, pero pues por responsabilidad, no de pareja, es importante que él también se haga estudio, porque a veces quitamos la infección en la persona, el tratamiento lo llevó la mujer completo, sanó, pero el siguiente contacto hay un foco de infección nuevamente. Y esto se vuelve un bucle. Y entonces a los 2 o 3 meses dices que otra vez tengo infección
y lastimosamente quien más sufre es la mujer, la que tiene que tomar más medicamentos, la que le genera más desórdenes metabólicos, ginecológicos y más. Entonces, una parte responsable sugerida siempre a todos los varones es, si su pareja tiene infección, ustedes tienen que realizarse también un estudio. Si sale limpio, adelante, pero si no, para empezar a erradicar también la raíz de donde estamos teniendo los focos de reinfección. Claro, y no incidir en ellos. Gracias a Arely que se comunicó con nosotros. Les recordamos que tenemos disponible la línea en el estudio 2288-423500 y también la línea de WhatsApp 2283-095810, que también está disponible para atender todas sus dudas. Se sugiere hacernos este tipo de análisis frecuentemente, ¿o cuál sería la dinámica? Aquí como parte responsable es entender que tenemos que invertir en nuestra salud y en un estudio al menos cada medio año para estarme revisando. La gente a veces piensa que es muy caro, sí, hacerse un paquete de estudios, pero un paquete básico que incluya estudio de sangre y orina no pasa de 600 pesos. Entonces 600 pesos al mes realmente es una cantidad pues muy bajita comparado con streaming y todo lo que a veces pagamos para otras cosas. Claro. Y cuando me dicen es que no es muy caro, digo, depende con qué lo compares. Sí, porque realmente estamos pidiendo 100 pesos mensuales y lo que te vas a ahorrar si detectamos oportunamente los problemas, porque ahorras tiempo, ahorras dinero y aparte también cuando estamos enfermos arrastramos a la familia. Claro, sobre todo que desafortunadamente aún en nuestro país no hemos mutado a hacer la cultura de la prevención en cuestión de salud. Lo decías desde un inicio, ¿no? Ya voy cuando ya me duele, cuando ya estoy casi que a modo de que me hospitalicen, pero no hacemos la parte al revés, digamos, ¿no? Más bien esta cultura de voy a mantenerme bien, ¿qué necesito? Pues necesito unos análisis que me estén arrojando información de cómo están mis niveles de glucosa, cómo me encuentro en las vías urinarias, ¿no? Toda esta información que puede ser muy valiosa, muy relevante para mantenerme saludable, ¿no? Y ver en qué puedo abonar o de qué manera puedo corregir ciertos focos rojos para que tenga una mejor calidad de vida. Creo que esa sería la apuesta, y siempre lo decimos en el programa cuando tocamos temas de salud, la apuesta es justamente hacia la cultura de prevención, no a reparar el daño, no a ya, pues ahora qué voy a hacer, o ya hice consecuencias, ¿no?, severas, más bien apostar por esta cultura. Se nos va a ir agotando el tiempo, Alejandro, pero pues lo más importante que quisieras destacar que el público deba saber justamente para concluir este tema. Claro, pues número uno, ahondar en temas principales, prevenir las infecciones de vías urinarias. El tema de hoy va a ser el aseo correcto, ¿sí? Usar la ropa adecuada también. Generalmente se sugieren que en la mayoría de los días sea pues, ropa de algodón, que permita la transpiración, ¿sí?, y la reoxigenación de las zonas. Tomar abundantes líquidos, incluidos agua simple, ¿sí?, como principales factores. No aguantarse las ganas de orinar, para que esto no me favorezca justamente que la orina vaya generando condiciones adicionales. Y si tengo alguna enfermedad crónico-degenerativa, hablamos específicamente de diabetes, que es lo que más me genera el detalle, es si yo soy diabético, tengo que aprender a cuidar también, mantener mis valores de manera controlada, ¿sí? Entonces nos vamos al tema de, estos son los factores. ¿Qué debo de hacer también yo para prevenirlos y saber un poco más de mí? Pues obviamente hacerme análisis de manera periódica. Sí, cada medio año, ya por mucho dijeran, bueno, ya cuánto es lo máximo, pues ya cada año, ¿sí? ¿En cuánto me lo deja, doctor? ¿Cuánto es lo más que debe de tiempo? ¿Cuánto pues puedo esperarme? Pues ya al menos cada año, ¿no? Pero ahí podemos ir viendo, y siempre guardar los estudios, ¿sí? Hacemos la costumbre de guardar en un folder, en una carpetita, por fechas, para que yo vaya viendo, mira, hace medio año me salió la glucosa tanto.
ahora me salió un poquitito más alta, ¿no? Hay que cuidar y uno mismo aprende, ¿sí? Con esta parte de la prevención es justamente evitar que sean siempre métodos correctivos, que sean métodos más preventivos. Nos generan también un mayor rendimiento, porque no parece, pero las infecciones también me pegan en lo económico, claro, en lo social, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? En la escuela, en todo, porque me baja el rendimiento. Un cuerpo enfermo en cualquier zona me va a disminuir mi rendimiento en la actividad que yo vaya a hacer. Entonces, pues prácticamente es comentar a la gente, siempre que tenga algunos síntomas, tiene que ir a atención médica de inmediato. No esperar, no se automediquen, ¿sí? Porque lo primero que tenemos pensado es, con medicamentos, mientras vaya yo soportando el dolor, es más que suficiente. No. Estos síntomas no me indican que ya se me quitó, estos síntomas me indican que hay algo que lo está ocasionando, debo de acudir a atención médica para que yo pueda ubicar la raíz y eliminar el origen de estos trastornos. Y Químico, pues ahí están apareciendo en pantalla tus formas de contacto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que pronto vuelvas con más datos importantes, otros temas que también son relevantes y que son, pues digamos que también foquitos rojos en la sociedad, porque podemos ir abonando, insisto, en la orientación, en la información. Te esperamos pronto aquí en Soluciones. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar hoy en la emisión de Soluciones. Lo invitamos a que siga toda la programación de TV+, también a través de Facebook y del 26.1 de Señal Abierta. Nosotros lo esperamos con más el próximo jueves. Recuerde que tenemos muchos temas de interés y lo invitamos a que permanezca en esta señal a través de Radio y Televisión de Veracruz y también a través de las plataformas digitales como lo es TV+, y también en Facebook. Hasta pronto.